Muy bien, hermanos, vamos a dar ahora paso a nuestra tercera parte de la introducción. Espero que no estén sintiendo larga esta presentación, por eso la hemos dividido para que la puedan ver en diferentes momentos si así lo necesiten. Miren, vamos ahora a una tercera parte. Esto tiene que ver ya con un conocimiento general de cómo están estructuradas las lecciones, las 13 lecciones de nuestro trimestre, y algunas ideas clave que están a lo largo de las lecciones. También quiero enfatizar pues algunos tips o algunos elementos que son importantes de considerar pues para que tengamos lecciones efectivas. Y quiero empezar pues con la idea de la portada. Nuestra portada, si ustedes se fijan, pues es un fuego y como tal no representa directamente la zarza que vio Moisés allá en el monte Sinaí, sino pues es un fuego común, una fogata. Sin embargo, la idea es que nos evoque ese fuego, que la imagen nos haga recordar, y aquí pues yo les haría una invitación a que ustedes también tengan siempre presente esta imagen de la zarza. A mí me encanta esta imagen para poder ilustrar todo lo que tiene que ver con la experiencia con Dios. Porque fíjense bien que la zarza es un arbusto que está pues en el monte, como muchos arbustos, fácil de incendiarse, ¿no? Muy fácil de incendiarse, rápido prenden una llama muy alta rápidamente y se consumen también rápidamente. Por eso es que cuando Moisés se acerca y ve la zarza, pues es impresionante para él, ¿verdad? Ver un arbusto que con esas características que está ardiendo y no ocurre nada con el arbusto. El arbusto continúa sin cambios. No sigue siendo el mismo arbusto, no se altera, no se afecta. En cambio, o más bien por el otro lado, pues dentro del arbusto se está manifestando una luz, un fuego que arde, que produce calor, que produce luz, que produce esa energía, y sin embargo no consume el arbusto. Bueno, los seres humanos así somos, hermanos. Quienes estamos caminando en una experiencia con Dios, en nuestro ser manifestamos a Dios. Dios se revela, se manifiesta en nuestras vidas como ese fuego en la zarza, sin consumirnos, porque Dios es fuego consumidor que bien podría consumirnos, pero que no nos consume, sino que nos permite participar precisamente de su presencia y de su naturaleza, para que en nosotros se vean sus virtudes, para que en nosotros se manifiesten su carácter, y sin embargo, al mismo tiempo sigamos siendo nosotros. Sí nos transforma, pero de ser esos arbustos vulnerables, frágiles, sin brillo, tristes, nos transformamos en arbustos brillantes, llenos de luz, que transmiten calor y que pueden ser una inspiración para otros. Esta imagen es hermosísima porque así somos nosotros. No nos pertenece el fuego, ese fuego está en nosotros, pero es de gracia. No es propiedad nuestra, no es algo que nosotros tengamos como posesión. Sin embargo, está ahí y nosotros podemos ser portadores de esa luz, portadores de ese calor, ¿no? de esa fuerza. Y así es como se combina nuestra experiencia con Dios. Entonces, esperamos, hermanos, que este trimestre, pues la iglesia, todos nosotros, podamos renovarnos en una experiencia así, de ser zarzas que arden, no se consumen, que manifiestan el fuego de Dios, que manifiestan el calor, el amor, la pasión de Dios, y no se consumen, sino por el contrario, se llenan de vida, aunque no sea propia, es por gracia, pero la manifiestan. Bueno, esa es nuestra experiencia. Ahora, cada vez que ven la portada, recuerden este ejemplo e inspírense. Muy bien. En segundo lugar, y antes de entrar a echarle un vistazo a las lecciones de manera rápida, quiero enfatizar que este trimestre queremos que sea, y estamos promoviendo que sea, de carácter experiencial. ¿Qué significa esto?
pues que el énfasis de cada lección sea la experiencia, sea llevarnos a una experiencia, sea renovar una experiencia, sea conectarnos nuevamente con una experiencia. No tanto el conocimiento. Las lecciones están cargadas de mucho conocimiento intelectual. Sí lo tienen, no estamos diciendo que no lo tienen, pero precisamente queremos que esto sirva para conectarnos con las experiencias. Entonces, nosotros como maestros tengamos el cuidado de no perder, no detenernos mucho tiempo en explicar, en aumentar, hermanos. Ustedes se van a dar cuenta que las lecciones en este trimestre son largas, son más largas de lo común. Y algunos hermanos se han quejado porque dicen, hermano, las lecciones son muy largas. Bueno, aquí hay que hacer esta acotación. Las lecciones son largas no para que ustedes se alarguen en las lecciones, sino precisamente pues, para que ustedes con una simple lectura pasen a lo que sigue, no tengan que detenerse a explicar nada. Ahora, se van a detener a explicar, bueno, pues cuando se trate de algo complejo, de algo difícil de entender, pero quizá en eso, pues solamente es una breve explicación y pasen a lo que sigue. La iglesia estamos acostumbrados a quizá leer un párrafo de la introducción y decir, a ver, comenten, ¿verdad? Y comentamos, luego el segundo y comentamos, ¿no? No está diseñada así las lecciones están diseñadas para hacer toda una lectura corrida, y si acaso hacer 2 o 3 breves comentarios y pasarnos a lo que sigue. Entonces no se detenga ahí a explicar que el objetivo y no, y concéntrese en lo que es medular de la lección, la experiencia. Ahora, como queremos que sea experiencial, bueno, estamos proponiendo, hermanos, que adicionalmente al cuadernillo de escuela sabática, ustedes en sus congregaciones promuevan que cada hermano que asista a la escuela sabática se haga de una libretita de apuntes, ¿verdad? De una libretita donde puedan tomar notas. Miren, aquí yo tengo una muy sencilla, ¿verdad? Una libretita que bueno, algo así, ¿verdad? Tiene, pues es delgada, tiene su pasta, es una pasta dura, ¿verdad? Para que tenga, pues perdure. Y la idea, hermanos, es que esto sirva como un tipo diario de experiencias, donde cada hermano pues va a asumir el compromiso durante la semana, durante la semana más bien, ir haciendo notas, ir haciendo ejercicios, ir escribiendo sus experiencias. Hace mucho que dejamos de escribir, bueno, vamos a retomar ese hábito de escribir, porque al escribir vertimos, exteriorizamos, ¿verdad? Lo que vamos experimentando, lo que vamos pensando, lo que vamos sintiendo, y eso debe llevarnos a ir profundizando más en nuestra relación con Dios. Entonces, cada lección tiene al final una aplicación, y la aplicación consiste en esencia en dejar una tarea para durante la semana. Cada hermano pues va a ir leyendo textos bíblicos, va a ir meditando en ellos, va a ir profundizando en su relación y va a ir escribiendo. Entonces, de eso se trata. Entonces, les voy a encargar, hermanos, y recomendar ampliamente que ustedes insistan, que hagan un buen proyecto bonito así para que cada congregante tenga su libreta. Pueden desde coordinarse ahí con el pastor para comprar todas las libretas quizá en un mismo lugar y que sean parecidas, hacerles una impresión, una portada así muy bonita. Muchos de ustedes son geniales, son bien creativos, y si no, en nuestras iglesias tenemos mucha gente que es así, que son muy detallistas para hacer algo bonito y que cada uno conserve esa libretita como un diario de su experiencia con Dios. Y en la medida en que vamos haciendo ese ejercicio, hermanos, se va a ir cumpliendo el propósito del trimestre. Ahora, si nosotros hacemos a un lado ese ejercicio, va a ser muy difícil que se cumpla el propósito. Vamos a terminar con un trimestre pues cargado de intelectualidad, ¿verdad? Cargado de conocimientos, de conceptos, de ideas, pero muy lejos quizá de esa experiencia que estamos buscando que se dé. Entonces, por lo mismo, pues hagamos énfasis en esto, tengamos ese cuidado, esa atención pastoral de guiar a nuestros hermanos para que pues no nada más tengan la libreta, sino que realmente hagan los ejercicios, ¿verdad? Hoy día tenemos muchos recursos como para estar recordándole a los hermanos, hagan el ejercicio hoy toca tal lectura,
no se olvide hoy de estar orando, etcétera, etcétera, y recordar semanalmente todo lo que tiene que, esperamos que ocurra. Lo que queremos es que estos 3 meses, pues todos los congregantes nos aboquemos precisamente a esa búsqueda de la intimidad con Dios, que nos enfoquemos en esa búsqueda de renovarnos en el espíritu, en la experiencia con Dios. Muy bien, no en el conocimiento intelectual solamente, sino en la experiencia con Dios. Entonces, énfasis, hermanos, consigan esa libreta, búsquenla, consíganse un donador, ¿verdad? En nuestras iglesias tenemos gente bien generosa, que si ustedes les dicen, hermano, dónenos las libretas, hay gente que le va a decir, sí, hermano, ¿cuántas necesita? Y seguramente habrá quien las done, y si no, hermanos, pues que cada quien haga el esfuerzo de conseguirse o comprarla o entre todos aportar, no sé. Dios los guíe, los ilumine para que sepan guiarse por la mejor estrategia. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito del contenido de las lecciones. Ustedes van a notar, hermanos, ya quizá ya tienen acceso a esta información porque siempre se publican en las redes sociales las primeras lecciones, el índice y los títulos de las lecciones. Entonces van a notar que todo gira en torno al nombre de Dios. Al nombre de Dios. La primera lección especifica precisamente esta idea del nombre, ¿no? El nombre. Bueno, esta idea del nombre va a ser clave también pues para todo el cuaderno. Por eso debe de quedar bien claro, ¿verdad? El nombre, ¿sí? Y aquí necesitamos entender que en el pensamiento hebreo, hermanos, el nombre no es lo mismo que para nosotros el nombre. Traducimos la palabra nombre de esa palabra Hashem o Shem, Shem que es nombre, lo traducimos a nuestro lenguaje y pues se traduce así, pero para nosotros nombre, ¿qué es? Pues sencillamente la manera en que identificamos algo, ¿verdad? Cualquier cosa, le ponemos un nombre y sabemos que así se llama y lo identificamos. Entonces, cuando yo nací, mis padres me pusieron un nombre, pues no sé por qué me pusieron este nombre que tengo, qué pensaron ellos, qué les pasó por la mente, pero en el pensamiento hebreo, el nombre no lo recibe la persona, pues solamente por una ocurrencia del papá. Siempre tiene que ver con una experiencia, ¿no? Entonces, ustedes van a notar en el relato que dice, y le puso por nombre tal, ¿por qué? Y ahí viene la experiencia, ¿no? Dios le dio a Eva la facultad de procrear y concibió un varón, y entonces le pone el nombre Caín porque Dios le permitió concebir un varón. Y así, Abel significa vapor, y bueno, sabemos que su vida fue un vapor. Noé, consolación, porque él pues trajo consolación al mundo. Abraham, padre de mucha gente. Entonces, el nombre representa una experiencia, una experiencia. Es equivocado, hermanos, es completamente errado lo que algunas personas dicen que el nombre en el pensamiento hebreo significa la esencia o la sustancia. No es pensamiento filosófico. Acuérdense que en la Biblia se maneja, todo se maneja de manera muy concreta, entonces apunta a algo concreto. Y lo concreto es la experiencia. Entonces, en esa experiencia, las personas reciben un nombre. Por ejemplo, ahí se pone el ejemplo de Noemí. Noemí, que significa dulzura o placentera, y su esposo Elimelech, pues viajan a Betlehem y buscando pan, porque en su tierra hay una sequía, hay hambruna, van buscando comida, y al final de cuentas en Betlehem mueren sus hijos, ¿no? Y su esposo, Elimelech, Maleón y Cleón, mueren allá, y ella que queda sola, queda viuda, queda sin propiedades, queda sin nada, y lo único que le queda son las dos nueras, que sin hijos. Entonces las despide, les dice, váyanse, cásense, hagan su vida, yo me regreso a mi tierra, y se va. Bueno, ahí sabemos que Ruth la acompaña, pero fíjense qué interesante que Noemí, cuando va llegando a su pueblo, le dice a su pueblo, ya no me llamen Noemí, sino me llamen Mara. ¿Por qué? Pues porque mi experiencia ahora es amarga. Mi experiencia es de amargura, ¿verdad? No está hablando de su esencia o su naturaleza, está hablando de su experiencia. Es decir, no cambió la naturaleza o la esencia de Noemí, cambió su experiencia. Con la llegada de Ruth
su casamiento con Booz y lo que continúa después, pues Noemí siguió siendo Noemí, ¿verdad? Se le devolvió la dulzura. Pero mientras tanto ella no puede llamarse dulzura, sino amargura, Mara o Merari, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender. Ahora, eso mismo se aplica a Dios en el pensamiento. Es decir, Dios no tiene un nombre, hermanos. O sea, Dios no fue al registro civil y cuando fue en la eternidad, fue a un registro donde dijo, mi nombre es tal, así me llamo, ¿no? No, ese es pensamiento muy pagano. Los paganos sí creían que los dioses tenían nombres y que a través de los nombres podían controlar a los dioses, invocarlos para que obligarlos a que estuvieran presentes. El nombre era como un asunto mágico, ¿no? En el caso de Dios, el Dios de Israel, no funciona así. En el caso de Dios, Dios se revela a los seres humanos con experiencias nuevas constantemente. Y en esa manera en que Dios se revela y que provee experiencias nuevas a los creyentes, entonces en esa medida los creyentes van conociendo a Dios. Y entonces, pues le dan un nombre, ¿verdad? Le dan un nombre. Ese nombre es una experiencia con Él. Entonces, vamos a ver, pues a partir de esta idea, que los primeros contactos, las primeras experiencias con Dios, fueron experiencias que los antiguos, los muy antiguos, estamos hablando de allá de la época de los patriarcas, no había pueblo de Israel, no existía el judaísmo, no existían los hebreos, solamente existían personas que vivían en diferentes lugares, generalmente estos eran nómadas y andaban errantes, digamos, de un lugar para otro, y en esa experiencia de ser errantes se encontraron o conocieron a Dios. Y esa palabra Dios, que es Él, ese Dios, esa palabra, la vamos a encontrar en nuestras lecciones, no es una palabra que ellos inventaron, es la palabra que utilizaban en su cultura, en su entorno cultural, para hablar de una deidad, de una divinidad, de un ser superior, ¿verdad? Porque ni siquiera tenían la idea de la divinidad como nosotros la entendemos hoy. No tenían el concepto de Dios como nosotros lo entendemos. Sencillamente ellos entendían que había seres superiores a ellos, ¿verdad? Seres superiores. Entonces, esos seres superiores que estaban por encima o por arriba de ellos, se les identificaba como un él. Y ese él, pues así se le llamaban. Bueno, nosotros lo traducimos como Dios porque es el equivalente a lo que nosotros entendemos, pero insisto, no tienen el mismo significado. Para ellos sencillamente era una experiencia de haber entrado en contacto con un ser superior, con un ser que está más arriba de ellos, que está más alto que ellos. Entonces, en la primera experiencia que tiene el ser humano es entender que hay un Dios, entender que hay un Dios y ese Dios está por encima de nosotros, es más poderoso, a lo mejor no se entiende hasta dónde está la dimensión, el alcance de su poder, pero sí se entiende que es más poderoso y que por lo tanto ante Él, pues hay que mantener una actitud de reconocimiento, una actitud de reverencia, una actitud también de distancia, ¿verdad? Porque pues, no somos iguales, entonces hay que mantener una distancia. Entonces, esas experiencias pues generan culto, generan que los seres humanos les rindan un culto, un reconocimiento, una ceremonia de exaltación, de alabanza, ¿no? A la grandeza de ese personaje. Bueno, en las culturas cananeas, que es donde se originó el pueblo de Israel, esas divinidades eran conocidas así, esos seres o esos personajes eran conocidos como Él, o sea, dioses, divinidades. Israel toma ese nombre y cuando ellos hablan de su experiencia con Dios, pues también le llaman Él, así le llaman, ¿no? Como nuestra palabra Dios, que es universal, que es genérica, ¿no? Se puede aplicar a cualquier deidad, no exclusivamente al Dios verdadero. Nosotros diferenciamos y decimos, bueno, en nuestro Dios la palabra se escribe con mayúscula, ¿no? Si se trata de otro Dios,
se escribe con minúscula. Bueno, algo parecido hizo Israel más adelante cuando identificaron que el Dios de ellos no era como el Dios de los otros pueblos, que el Dios de ellos estaba más alto todavía, que estaba por encima de sus dioses, estaba por arriba de esos poderes, de esas deidades. Y llegaron a la conclusión también por la revelación de Dios de que ese Dios no solamente estaba más alto, sino que era el Dios verdadero, el Dios único, ¿verdad? Que está alto sobre alto, está arriba de los que están arriba, ¿no? Es el Dios de dioses, ¿no? Entonces, ese Dios, bueno, no había una palabra en el ambiente cananeo, o las lenguas semíticas, no existía una palabra para hablar de ese Dios, pues que está por encima de los dioses. ¿Qué hicieron? Pues utilizaron la palabra él en plural, en plural. Entonces, esa palabra en plural, pues da esa idea o esa representación, pues del Dios que está por encima de los dioses. Entonces, si al él, al Dios, lo veían alto, pues al Dios de dioses lo veían mucho más alto, mucho más poderoso. Y bueno, empezaron a entender que era el verdadero, el que tenía todo el poder, el que tenía la verdadera vida, y así, ¿no? Fueron a esa conclusión. Entonces, pasaron de él a Elohim. ¿Ah? Elohim. Ese Elohim es dioses. Por eso en algunas partes se va a traducir como dioses. Bueno, no me voy a detener mucho en eso, ustedes lo van a ir viendo en las lecciones. Pero aquí vamos a ir hablando de las experiencias, ¿verdad? Pasamos de experiencias sublimes, a eso se le llaman experiencias sublimes, ¿no? ¿Qué son esas experiencias sublimes? Experiencias con un Dios alto, grandioso, poderoso, único, magnífico, grandioso, ¿no? Y ante ese Dios que es así, bueno, ¿cuál es la relación del ser humano con ese Dios y cómo se experimenta el ser humano ante él? Son las primeras experiencias, ¿verdad? El reconocimiento de un Dios distante, distante en el sentido de que Él es Dios y yo soy ser humano y somos muy diferentes, pero sumamente diferentes, extraordinariamente diferentes. Nos distancian muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hay un reconocimiento y una grandeza y una glorificación de ese Dios, pero al mismo tiempo existe algo que se llama confianza. Es decir, pues si el Dios que yo tengo es tan grande, tan alto, tan poderoso, pues entonces puedo confiar en Él, es digno de toda confianza, Él es digno de que yo pueda depositar en Él mi fe, mi esperanza, ¿no? Porque Él es grande. Entonces se van generando esas experiencias. Aquí hay que recordar otra vez las experiencias. Y después de esto, pasamos a una revelación en la que los israelitas ya conocen a Dios de manera personal. Dios desciende, ese Dios grandioso desciende y se revela de una manera nueva, diferente, y dice, yo ya, ese Elohim que tú conociste, que conocieron tus antepasados, pues soy yo, pero ahora me vas a conocer como Yahvé o como Jehová, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a utilizar lo que se le llama el tetragramatón. ¿Sí? Y lo vamos a utilizar a propósito, hermanos, por una sencilla razón, ¿verdad? Primero, porque necesitamos que nos quede claro que este nombre, nosotros lo conocemos como Jehová, pero es una traducción inadecuada. O sea, realmente nadie sabe cómo es la verdadera pronunciación de este nombre. Nadie sabe. Entonces, para que nos quede claro eso y constantemente lo estemos recordando, y sobre todo, hermanos, porque pues, vivimos en nuestro entorno en un constante diálogo con los hermanos, con los testigos de Jehová, que nos están constantemente diciendo, el verdadero nombre de Dios es Jehová. Bueno, para que nos acordemos de eso, y también para que nos acordemos, cuando convivamos con otras o dialoguemos con otras personas en otros ámbitos, recordemos que este nombre, pues no es Jehová, ni tampoco es Yahvé. Se dice entre los biblistas, entre los estudiosos, que Yahvé puede ser lo más cercano, ¿verdad? Pero ni aún así tenemos el 100% de seguridad de que este nombre se pronuncie Yahvé o Jehová. Por eso lo vamos a dejar así.
pero en un sentido pedagógico, hermanos, ¿eh? Sencillamente, no es para que nosotros ya no nombremos el nombre de Jehová, no. Podemos seguir nombrando, pero siempre entendiendo que aunque digamos Jehová, sabemos que nos estamos refiriendo a este tetragramatón, ¿verdad? Bueno, recuérdense que para nosotros el nombre no es mágico, ¿no? El nombre nos recuerda una experiencia y es ahí a donde tenemos que llegar. Y a través de este nombre vamos a experimentar varias cosas. Lo primero que vamos a experimentar es a Dios como un pastor itinerante. Es el Dios que se le reveló a Moisés, que los sacó de Egipto y que fue con ellos en el desierto, los guió, los acompañó, los alimentó, los cuidó, los protegió, los impulsó hasta que llegaran a la tierra prometida. También es un pastor, bueno, Yahvé o el tetragramatón, Jehová, es experiencia de liberación. Este nombre representa la liberación. Bueno, me voy a regresar un poquito. Porque estas letras, estas 4 letras, son en realidad un verbo. Un verbo. Por eso, porque hablamos de experiencias, ¿eh? Estamos hablando de un verbo, que es el verbo ser o el verbo estar. En español tenemos esa diferenciación, el verbo ser y el verbo estar. Pero en este caso, en el hebreo, es como en el inglés, ser y estar están en el mismo verbo. Entonces, este nombre significa tanto ser como estar. Y no habla, como en algunos casos se ha explicado, que habla de la eternidad de Dios. Yo soy el que soy en el sentido de yo soy el único que tiene la capacidad de ser. No. Él mismo le explica a Moisés, ¿verdad? Dios le explica a Moisés, mira, ahora me van a llamar así, ¿verdad? Jehová o Yahvé. Me van a llamar así. Es decir, van a tener una experiencia conmigo diferente. ¿Por qué? Porque yo estaré con ustedes. Yo iré contigo. A donde tú vas, yo iré. Por eso cuando Moisés le dice, y cuando yo les diga quién me envió, pues yo te envié, yo soy el que te envié. Y cuando y me presenta ante el faraón, y entonces Dios le dice, no, yo estaré contigo. Entonces, este nombre es como una promesa de estar, ¿verdad? Es como, es como yo estaré siendo contigo, o yo seré estando contigo, estando con ustedes, ¿no? Acuérdense, un gerundio, en nuestro idioma español, el gerundio es la explicación de cómo se realiza una acción, ¿verdad? Yo voy, es el verbo ir, caminando, caminando. ¿Cómo voy? Caminando, ¿verdad? Y termina en ando, endo. Entonces, aquí, este nombre es algo así como yo estaré siendo con ustedes, o yo seré estando con ustedes, o yo seré siendo con ustedes. Que es como una promesa de yo estaré, mi experiencia con ustedes es de presencia, de compañía, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo Moisés. Entonces, en esa experiencia Dios es un pastor itinerante, es un libertador, es un provisor, es un compañero celoso que cuida celosamente al pueblo, es un compañero que sufre con el pueblo lo que el pueblo sufra, no lo abandona en su sufrimiento. Es un Dios que los acompaña para enseñarles un camino de justicia y guiarlos en justicia. Y también es un Dios que está con ellos para redimirlos. Hay muchas otras experiencias, ¿eh? No son las únicas. En nuestras lecciones, debido al tamaño y al espacio que tenemos, pues solamente seleccionamos las que son más relevantes, más significativas, pero obviamente hay muchas más que vamos a estar recordando a lo largo de las lecciones. Pero finalmente, todas estas experiencias con el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, van a recaer, van a recaer todas ellas en una experiencia mucho más sublime, pero al mismo tiempo mucho más cercana. Porque si Él y Elohim representan al Dios Altísimo, ¿verdad? Que marca la distancia, el caso de Jehová es un Dios que no está distante, que no está lejano, sino que se acerca y que es compañero y amigo y pastor, provisor, esposo, justiciero, etcétera, del pueblo, está cercano. Ahora,
¿Eso es lo más cercano que Dios puede estar del pueblo? No. Lo más cercano que Dios se ha manifestado a la humanidad es en Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y lo mismo, hermanos, aunque Jesús en el mundo, en su encarnación, llevaba el nombre de Jesús, ustedes se van a dar en cuenta en el texto que hay varias como contradicciones, aparentes contradicciones, ¿no? Porque en el texto le dice, le vas a poner por nombre Emmanuel, se llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y después dice, le llamarás Jesús, porque Dios salvará al pueblo a través de él. Entonces, fíjense cómo Emmanuel es una experiencia de Dios con nosotros y Jesús es una experiencia de Dios salvándonos, ¿verdad? Dios está presente entre nosotros para salvarnos. Pero también en el libro de Isaías, por ejemplo, se habla de los nombres que recibirá. Será llamado Consejero, Padre Nuestro, Dios Eterno, Príncipe de Paz. O sea, hay otros nombres. Entonces, cuando hablamos del nombre, recordemos, nombre no significa cómo se llama, cómo se identifica, sino qué experiencias se pueden, a qué experiencias podemos acceder o qué tipo de experiencias podemos vivir con Dios. Bueno, en Jesús nosotros tenemos la experiencia cercana de Dios hecho carne. Ese Dios que se reveló en el Antiguo Testamento como Él, como Elohim, como Jehová, que fue pastor, provisor, que fue esposo, que fue compañero de exilio, que un Dios justo, el Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Un Dios redentor. Bueno, ese Dios ya no es un Dios que cercano, compañero, pero que sigue teniendo como una barrera en medio, sino rompe esa barrera, los cielos se abren. Bueno, recuérdense cuando Jesús se bautiza y los cielos fueron abiertos y el Espíritu descendió. Bueno, a partir de Jesús es un ministerio de cielos abiertos. Dios desciende. Ya no solamente desciende para llamar a Moisés y usar a Moisés, sino que ahora Dios se hace carne. Y ese Dios hecho carne caminó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese Dios con nosotros, todas las experiencias del Antiguo Testamento, de liberación, de provisión, de cuidado, de celo, de justicia, de redención, de Dios altísimo, de Dios grandioso, todas esas experiencias se hacen presentes y vivenciales en Cristo Jesús de una manera más completa, ¿verdad? Se materializan. Entonces, en Jesús, perdón, Dios se materializa, se hace carne y habita entre nosotros. Entonces, todo aquello que se veía en el Antiguo Testamento era como una sombra, ¿verdad? Pero que ahora se hace una realidad en Cristo. Y es algo así como, yo lo ilustro como si estoy parado en una calle viendo hacia una esquina. Y de pronto, del lado que no veo, viene caminando alguien y su sombra va apareciendo en el pavimento. Yo solamente veo la sombra. Voy viendo la sombra y sé que es una persona. Y sé que esa persona, por sus facciones, por sus rasgos, es alguien conocido. Es alguien en quien yo puedo confiar, me puedo sentir seguro con esa persona, pero solamente veo su sombra. Sé que está ahí, sé que está presente. Sé que se está aproximando a mí, pero sigue siendo una sombra. Bueno, eso es, digamos, en el Antiguo Testamento. De pronto, en la esquina, esa persona de la que yo veía la sombra, sigo viendo la sombra, pero ahora la veo a ella. Veo a esa persona. Y la saludo, la abrazo, me pongo a platicar con ella. Eso es Jesús, ¿verdad? Ese es Dios hecho hombre. O sea, Dios que antes se aparecía como una sombra para nosotros de manera cercana, de manera clara, pero no presencial, no personal. Ahora se manifiesta a nosotros de manera personal en Cristo Jesús y de una manera muy concreta, corporalmente, físicamente, materialmente. ¿Verdad? De tal manera que, como dijeron los apóstoles, en específico Juan dice, y pudimos ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, ese es Jesús.
Y Jesús, cuando aparece entre nosotros, nos da también otra nueva revelación. Él nos dice, bueno, ustedes han conocido a Dios y ahora me conocen a mí, pero el que me conoce a mí conoce al Padre. Y nos dice, hay un Padre, está el Padre. Dios es también Padre. Y ustedes pueden relacionarse con Él. Ese Padre que es mío también puede ser Padre de ustedes y Padre de todos nosotros. Es más, cada uno de ustedes puede decir Padre mío también. Y nos enseña a llamarle a Dios Abba, al Padre. ¿Verdad? Entonces nos da esta nueva revelación de un Dios presente entre nosotros de manera corporal, pero también nos revela al Padre, que es el que ha estado detrás de todo el plan, detrás de todo el proyecto, y que anhela, que ansía con todo su corazón manifestarse a nosotros para que lo conozcamos y tengamos vida eterna, ¿verdad? Y este es el Evangelio, ¿no? Dice Jesús. Esta es la verdad, que te conozcan a ti, ¿verdad? El Padre, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, bueno, que te conozcan. Entonces, conocer en la Biblia, acuérdense, no es algo intelectual. Conocer en la Biblia es una relación, entrar en una relación de persona a persona, de profundidad, de intimidad. Bueno, entonces, la revelación de Dios no termina ahí. En Cristo Jesús también Dios nos revela sus proyectos y sus propósitos. Y eso es lo que representa Jesucristo. El nombre de Jesucristo, que es una composición entre Jesús y Cristo, es la experiencia de la plenitud. Es decir, que Dios nos revela su propósito de llevar todas las cosas a plenitud y reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos, al final de los tiempos. Entonces, ese Dios cercano, que ahora se ha hecho carne y que nos revela el Padre, también nos dice, tengo un propósito para ustedes. Hay un propósito grandioso y toda la historia humana y universal se dirige al cumplimiento de ese propósito. Y lo vamos a cumplir el Padre y yo. ¿Y cómo lo vamos a cumplir? Llegamos al final de la revelación, donde entra el Espíritu. Y el Espíritu es la experiencia de Dios más cercana todavía que podamos tener. ¿Por qué? Porque en el Espíritu Dios habita en nosotros. Fíjense bien. Pasamos hacemos el recorrido desde la primera lección. Dios altísimo, allá lejano, distante, se da a conocer, nos genera confianza, nos genera seguridad, certeza, pero lo vemos así, distante, ¿verdad? Y luego más distante todavía, reconociendo su grandeza, que Él es único, que Él es verdadero. Pero luego ese Dios, con Moisés, dice, he descendido para liberarlos. Y ese Dios desciende y está ahí, se hace presente, habla con Moisés, se da a conocer a través de los profetas, camina con el pueblo, pero nadie lo ve. Y luego ese Dios se hace carne y habita entre nosotros y ahora sí podemos verlo y nos revela que hay un Padre, que está, que existe, que Dios también es Padre y nos revela al Padre para que conozcamos al Padre y conozcamos al Hijo. Y luego de esa experiencia de descender y hacerse carne, todavía hay una experiencia más cercana. ¿Cuál es? La del Espíritu. Más cercana. ¿Por qué? Porque Dios promete venir a habitar en nosotros. Haremos morada en Él, dice, ¿no?, en el texto de Juan. Entonces, el Espíritu es la manera en la que Dios se hace presente y habita en nosotros y transforma nuestro ser. Es una experiencia todavía más profunda y más cercana con Dios. Entonces, todo ese recorrido que hemos venido haciendo, hermanos, desde conocer ese conocimiento primitivo, antiguo, ¿no?, de acerca de Dios, cómo va avanzando y progresando a lo largo de la historia, y Dios se va revelando más cercano, más cercano, más cercano, hasta que se revela como un Dios que vive en nosotros, que habita en nosotros, que está dispuesto a que nosotros seamos el templo. Ya no es Yahvé, ya no es Jehová, el Dios que hizo el templo de Jerusalén. Y bueno, ¿quieres entrar en contacto con Él? Ve al templo. No, ya ese Dios pasó a la historia. Ahora ese Dios viene y se hace carne. Y Él dice, yo soy el templo. ¿Quieres conectarte con Dios? Jesús dice, yo soy el templo. Él hablando de su cuerpo dice, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Diciendo, el templo ya pasó también a la historia.
¿Quieres relacionarte con Dios? Es a través de mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero todavía tengo algo más, ¿verdad? Dice Jesús. Cuando yo me vaya, enviaré al Consolador y Él les guiará a toda verdad. Él les dirá todas las cosas. Y no solamente eso. El Padre y yo nos haremos presentes en ustedes, viviendo en su interior, habitando su interior, ustedes como templo del Espíritu, ¿verdad? Y ahí estará Dios presente, en su interior, viviendo en ustedes. Qué hermoso. Bueno, pasamos, fíjense, de todas esas experiencias a la más grandiosa experiencia, que es la experiencia del Espíritu. Por eso este trimestre trata precisamente de la renovación en el Espíritu. En el Espíritu. Esperamos en Dios que este trimestre sea de grande bendición, hermanos, y que al finalizar, si nosotros hicimos todos nuestros ejercicios y fuimos trabajando las propuestas que se hacían, podamos renovarnos en esa experiencia del Espíritu de Dios habitando en nosotros, transformando nuestro interior y conociendo con mayor intimidad al Padre, llamándole Abba, porque es el Espíritu el que nos lleva al reconocimiento de Dios como Abba, ¿no? Es por el Espíritu. Bueno, esto es en general, hermanos, la temática de este trimestre. Y como les decía en la parte introductoria anterior, van a encontrarse muchas palabras nuevas, muchas palabras un poco complejas por ahí, que nos van a ayudar a entender mejor el tema. Y aquí lo que yo les pediría es, nuevamente, pues háganse de un diccionario, de una investigación, procuren pues consultar alguna fuente, si es que tienen problema con alguna de esas palabras, si no, pues sigan adelante. Pero recuerden, la escuela sabática tiene como propósito crecer, avanzar en todo, ¿no? Tiene que hacer de nosotros mejores personas. Y ese es el propósito, ya lo vimos durante el trimestre pasado. Entonces, parte de ese crecimiento es incorporar nuevo lenguaje. Ojalá estemos dispuestos a aprender, aunque nos dificulte, aunque represente un esfuerzo extra. Bueno, hagamos ese esfuerzo por incorporar palabras en cada trimestre, en cada lección, que tengamos esa oportunidad, incorporar un nuevo lenguaje, ¿verdad? Y enriquecer y ampliar nuestro conocimiento. Por el otro lado, quiero recordarles lo que siempre cada trimestre recordamos. Las citas bíblicas, hermanos, son referencias para constatar, para que nosotros verifiquemos que lo que se está diciendo ahí es conforme al texto bíblico. No son para leerse en las lecciones. O sea, no se pongan en sus lecciones a leer y a leer los textos que vienen ahí, las citas, porque no vamos a acabar. En esta ocasión se están citando muchísimos textos, capítulos enteros, y es imposible que nuestra hora y cuarto, hora y media que ocupemos para el estudio nos dé tiempo de leer todo eso. Entonces, hagamos pues el esfuerzo primero de leerlo nosotros, pero también de impulsar a la iglesia para que pues nos hagamos una iglesia con mejores hábitos, que tengamos el hábito de leer en la semana la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? El llegar el sábado a la lección y no haber leído los textos, pues es un indicativo de que durante la semana no estamos leyendo la Biblia. Y necesitamos recuperar ese énfasis, necesitamos recuperar ese hábito. Y pues nosotros como maestros tenemos también pues mucho que hacer al respecto para incentivar, para motivar, para recordar, para reforzar esta experiencia de encontrar en la Biblia nuestro alimento. Entonces recuerden, evitemos o sea, solamente los textos que ahí en la lección dice lea tal texto y bueno, ahí vamos a tener que leerlo, pero en general el resto de citas, las que aparecen entre paréntesis, son referencias solamente. Solamente leamos las que creamos que son claves, ¿no? Que consideramos que son claves, bueno, las leemos. Y finalmente, una última acotación. Les decía al inicio, las lecciones, hermanos, son largas. En este caso, ustedes se van a dar cuenta, el cuadernillo incluso viene más grueso, tiene más páginas. Y aquí la intención, hermanos, también es que nosotros como maestros entendamos que el cuadernillo es un instrumento de estudio, no es una ley, no es una ley. En cada lección viene plasmado un objetivo, un objetivo. Ese objetivo se puede
encontrar, se puede alcanzar de diferentes maneras a través de diferentes estrategias. Las lecciones están estructuradas de una manera que nos permitan en todas las congregaciones del país, incluso de otros países, hacer adaptaciones. Es decir, yo tengo que ver a quién le estoy enseñando. Como maestro tengo que saber a qué público me estoy dirigiendo, cómo son mis hermanos, ¿verdad? Cómo es su desarrollo, son sus capacidades, cuáles son sus recursos, cuál es el contexto cultural en el que se mueven. Como maestro, yo tengo, digamos, la responsabilidad también de agarrar la lección y adecuarla. Es decir, puedo hacerla más corta, puedo omitir ciertas lecturas, puedo omitir ciertas preguntas sin problema, hermanos. ¿Cuál es el asunto medular? Es llegar al propósito, al objetivo. Yo tengo que leer el objetivo de la lección y decir, a ver, a lo mejor este objetivo yo lo alcanzo en media hora y reduzco, y a lo mejor nada más hago una lectura de toda la lección, o solamente me enfoco en las preguntas, o me voy directo a la aplicación, no sé. Dios, espero que ilumine a cada uno de ustedes para que hagan un excelente trabajo. Pero no se trata de agarrar toda la lección así canónicamente, decir, a ver, desde el número de la lección, hasta el título, el verso, todo lo vamos a ir siguiendo hasta la conclusión. Y aunque nos llevemos 3 horas, vamos a hacerlo todo. No, no se trata de eso, no. Se trata de llegar al objetivo. Y si el objetivo se cumple en 20 minutos, en 40 minutos, en 1 hora, bueno, utilicemos el tiempo que sea necesario y que sea prudente. Hay que recordar que estar estudiando una lección más de 1 hora ya no es pedagógico. Es decir, no estamos diseñados nosotros físicamente, intelectualmente, para estar atentos más de 1 hora a una lección. Después de 50 minutos ya empezamos a divagar, empezamos a perdernos y ya no es provechoso. Entonces, pues hay que entender también pues, nuestras propias circunstancias como seres humanos y como maestros hacer las adecuaciones, las adaptaciones necesarias. Hemos provisto estas lecciones más largas para que tengamos suficiente información, para que tengamos suficientes elementos, pero no significa con esto que querramos que ustedes se alarguen más en el estudio de la lección, sino que por el contrario, al tener más elementos y más información, pues puedan hacer una experiencia de aprendizaje quizá más corta en tiempo, pero más nutrida en la experiencia. Bueno, pues esta es la introducción, hermanos. Esperamos que les sea muy útil, esperamos que les ayude para que en este trimestre que viene podamos juntos experimentar esta renovación en el Espíritu Santo en nuestra experiencia con Dios. Desde ya, muchas gracias. Les deseo éxito, les deseo la mejor de las experiencias en la iglesia. Paz a todos ustedes.